Aumenta la presión al Gobierno a solo unas horas para la celebración de la Interterritorial de Salud. La mayoría de las comunidades quieren que se les permita el adelanto del toque de queda. Tenemos la lealtad máxima al Ministerio, lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones, pero que queremos y necesitamos acción, necesitamos tomar decisiones. A pesar de que el ministro Illa Buenos Días se ha mostrado abierto al diálogo, el Gobierno no parece muy dispuesto a ceder e insiste en que las comunidades aún tienen margen para endurecer las restricciones de movilidad. Por cierto, que en esa reunión Castilla y León también va a pedir la herramienta jurídica para decretar un confinamiento domiciliario. Eso permitiría actuar en situaciones como la de Tordesillas. Con más de 3.000 positivos por 100.000 habitantes, el alcalde ha pedido a sus vecinos que se queden en casa. El Gobierno acuerda con patronal y sindicatos la prórroga de los ERTEs hasta el 31 de mayo. Las empresas que se acojan deberán mantener la plantilla los 6 meses siguientes. Hoy es un día histórico en Estados Unidos. En unas horas Joe Biden toma posesión de su cargo en una ceremonia entre fuertes medidas de seguridad, sin público y sin la presencia de su antecesor. Donald Trump se despide condenando de nuevo el ataque al Capitolio. Y hoy ya hemos notado ese cambio de tiempo. Hemos amanecido sin nieblas, con mucho menos frío y con lluvias, Francisco. Así es, Pilar. Ya ha llovido durante la noche en prácticamente toda la comunidad, pero amanecemos sin nieblas y sin tanto frío. Después de muchos días con heladas fuertes, hoy ya hemos estado sobre 0 grados en prácticamente toda Castilla y León. Por la tarde se reactivan las lluvias y vemos ya cómo los termómetros alcanzan los 8 o 9 grados. Y en deportes, la Federación de Baloncesto de Castilla y León modificará su reglamento para que los equipos que no pasen test jueguen con mascarilla. La decisión llega después de que el Club Soria Baloncesto se negara a viajar a Segovia para jugar contra Claret. Comenzamos con los últimos datos de contagios en Castilla y León, que siguen subiendo. Se han registrado más de 2.000 nuevos casos. Ahí tienen la cifra exacta. Es una cifra que preocupa porque son 500 más que hace una semana. Aumenta también el número de fallecidos, 23 personas, todas en hospitales. No teníamos un número así de negativo desde principios del mes de diciembre. La situación, ya lo ven, empeora. La mayoría de provincias han superado con creces el máximo que se alcanzó en la segunda ola. Segovia incluso lo triplica, que ha pasado de una incidencia a 7 días de 250 casos por 100.000 habitantes a superar ahora los 1.100. Otro ejemplo, Palencia supera los 800, cuando en noviembre se situaba en una incidencia de 510 casos por 100.000 habitantes. Esta situación lleva a Castilla y León a pedir al Gobierno agilidad en la toma de decisiones para parar esta tercera ola. Tenemos la lealtad máxima al Ministerio, lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones, pero que queremos y necesitamos acción, necesitamos tomar decisiones. No podemos esperar, porque si esperamos cada semana hay fallecidos, cada semana el coronavirus sigue creciendo. Estamos unidos en la acción, pero no en la inacción. Es el mensaje de la consejera de Sanidad a solo unas horas para la celebración de la Interterritorial de Salud. A esa reunión acude la mayoría de las comunidades con una petición al Gobierno, que habilite el mecanismo que permita el adelanto del toque de queda, pero el Ejecutivo sigue pensando que antes que eso las comunidades tienen mucho margen de maniobra, por ejemplo, restringiendo aún más la movilidad. Castilla y León ha sido la primera comunidad en dar el paso. El toque de queda a las 20:00. Pero cada vez son más los gobiernos autonómicos que también quieren poder hacerlo. Ya son 12, todas estas, las comunidades de signo político muy diferente que se han manifestado también a favor de adelantar los horarios del toque de queda. En algunos casos, no porque quieran aplicarlo ya, sino para tener la posibilidad de hacerlo más adelante si fuera necesario. Una de las últimas en pedirlo, la Comunidad Valenciana. Nuestra voluntad es adelantarlo a las 8 de la tarde.
Mientras la Comunidad de Madrid descarta adelantar el toque de queda, aunque dice: Lo que pido es el respeto para que cada comunidad autónoma aplique las medidas que considere oportunas. Pero este martes el ministro de Sanidad ha vuelto a insistir. Las herramientas actuales son suficientes, asegura. Pero con este panorama el gobierno parece abocado a pactar algún tipo de acuerdo para permitir adelantar el toque de queda, el mismo que tras implantarlo Castilla y León ha recurrido ante la justicia. Será aquí, en el Consejo Interterritorial de este miércoles, donde se tomará la decisión final. Bueno, pues Vox pedirá la dimisión del vicepresidente Igea al entender que el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde no se ajusta a la legalidad. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades lo explicaba su portavoz en el Congreso. Macarena Olona cargaba también contra el Gobierno por no haber pedido al Supremo la supresión inmediata de esa medida. Es una argucia política para intentar nuevamente llevar al terreno político lo que tienen que ser cuestiones jurídicas. Lo que tendría que haber hecho el Gobierno de España ante una actuación claramente ilegal por parte de la Junta de Castilla y León, que como bien decían va a dar lugar a que por nuestra parte se pida la dimisión del vicepresidente, es solicitar la suspensión cautelarísima e inaudita aparte. Esto es, inmediata. Me siento avergonzada e incluso dolida por la situación que está protagonizando la Junta de Castilla y León, bochornosa, una situación de absoluta rebeldía constitucional, que es algo que no es propio del talante castellano. El Supremo, que por cierto ha dado 10 días a la Junta de Castilla y León para presentar alegaciones al recurso del Gobierno. Hasta ahora el Ejecutivo Central ha rehuido modificar el decreto del estado de alarma, intentando evitar un nuevo encontronazo político en el Congreso y la tortuosa búsqueda de apoyos del pasado verano. Pero la del Congreso no sería la única vía para poder cambiar el estado de alarma. Esto es lo que defienden algunos juristas. La batalla judicial entre el Gobierno central y el de Castilla y León abre el debate sobre qué procedimientos son necesarios para modificar el actual decreto de estado de alarma. Algunos juristas lo tienen claro. El Congreso es ineludible. Redactar un nuevo decreto y, en su caso, la necesidad de someterlo al Congreso de los Diputados para su aprobación. Creen que para modificar una norma ya acordada es necesario un apoyo mayoritario del Parlamento, dado que se trata de derechos fundamentales. La vigencia de una norma a lo largo de 6 meses, si tú necesitas modificar cualquier aspecto de esa norma, es necesario que intervengan los controles que están previstos, que son el Congreso. Sin embargo, otros expertos defienden que esto no sería necesario porque la posibilidad de cambios ya viene incluida dentro del decreto actual. El propio Real Decreto que está vigente ya tiene una disposición final primera que prevé que el propio Real Decreto puede ser modificado por el Gobierno dando cuenta a las Cortes. A través de la votación de la prórroga de este estado de alarma, el Congreso habría aceptado que se pudiera modificar sin que fuera necesario otra votación. Nunca se modificó esa disposición final primera que prevé que el propio Gobierno puede modificarlo. Sobre el fallo del Supremo aseguran que nos encontramos en un caso muy interpretativo y que la decisión puede caer de cualquier lado. En la Interterritorial de Salud, Castilla y León también pedirá la herramienta jurídica para decretar un confinamiento domiciliario. Hay zonas que por sus datos lo necesitarían. Es el caso de Tordesillas. Este municipio de Valladolid tiene una incidencia de 3.000 positivos por cada 100.000 habitantes. El ayuntamiento ha pedido a los vecinos que se autoconfinen en casa, que solo salgan para lo imprescindible, para comprar y poco más. Además, cierra todas sus instalaciones municipales. La situación es muy preocupante, tanto todo el equipo de gobierno, creo que esto el municipio está preocupado. Es un área de salud importante dentro de Valladolid. Hay 20 pueblos más 2 pedanías y es un núcleo, un cabeza de comarca que tenemos que intentar regular y controlar cuanto antes esta tercera ola, porque si no se nos va de las manos. Hemos localizado 105 casos positivos asintomáticos, con lo que se conlleva de las ramificaciones y la calidad de contagio que llevan al localizarse a los contagios directos, a los contactos directos. Hay otros datos, los de hospitalizaciones, que también son malos. Los ingresos diarios siguen subiendo y los enfermos hospitalizados superan el 1.000.000. Para ver la evolución, la velocidad a la que se están moviendo, fíjense en el 5 de enero. Ahora mismo hay ingresadas casi el triple de personas que hace
2 semanas. Y consecuencia de esa presión hospitalaria es la situación que se vive en el antiguo Hospital Río Ortega. Ayer eran 41 las camas ocupadas con 17 pacientes trasladados del Hospital Clínico de Valladolid, 9 de Palencia, 4 de Segovia, 2 de Zamora, 1 de Medina del Campo y 8 de ellos que ya se encontraban en este antiguo hospital. No se descarta ampliar una nueva planta del edificio. También los datos de contagios en algunos centros de mayores vuelven a ser preocupantes. En San Juan de Sahagún, en Salamanca, ha surgido un brote que afecta a decenas de residentes y trabajadores. Afecta hasta el momento a 38 personas, de las que 10 son trabajadores y 28 usuarios. Llama la atención que el centro estuvo libre de COVID en la primera y la segunda ola de la pandemia. Y empiezan los preparativos para el cribado masivo en las zonas más afectadas de Castilla y León. Es el caso de Monfarracinos, en Zamora, que preocupa por su alta incidencia de casos de COVID. En esta localidad se van a realizar test a 3.000 personas. El cribado pretende cubrir toda la zona básica de salud de Zamora Norte. Bueno, pues así están las cosas en Castilla y León y en España. La situación de los contagios es la que van a ver ahora. La incidencia acumulada a 14 días sobrepasa el umbral de los 700 casos. Hoy marca un nuevo máximo, 714 positivos por 100.000 habitantes, y la cifra sigue creciendo. En las últimas horas también se han notificado 34.200 nuevos contagios, además de 404 fallecidos más. Andalucía pide ir más allá con las restricciones a las medidas aplicadas el pasado viernes, entre ellas el cierre perimetral. El Ejecutivo Autonómico pide al Gobierno central que permita el confinamiento domiciliario en las 140 localidades donde la incidencia supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Y más restricciones en autonomías. En la Comunidad Valenciana se va a cerrar por completo la hostelería y los gimnasios. Las medidas entrarán en vigor el próximo 21 de enero. El Gobierno, tras el respaldo de los sindicatos y de la patronal a la prórroga de los ERTE, ha presentado el decreto que lo va a hacer posible. Se va a extender hasta el próximo mes de mayo. Los expedientes solo necesitarán de una comunicación para continuar y se amplían a actividades de mantenimiento físico, a alquileres de medios de navegación, a campings y aparcamientos de caravanas. Sobre la posibilidad de interpretación para que no se tengan que devolver todas las exenciones por despidos parciales, la ministra de Trabajo ha sido clara. Decimos en el derecho que donde hay papeles las barbas se callan. Yo creo que es mejor que ustedes lean el texto y cuando lo lean verán cómo queda redactada la cláusula que denominamos de salvaguarda del empleo y también la cláusula que permite prohíbe despedir por causa COVID. Por tanto, insisto, su tenor literal queda como estaba. Y por primera vez desde la moción de censura a Rajoy, los sindicatos convocan movilizaciones contra el Gobierno. Será el próximo 11 de febrero por incumplimiento de sus promesas, las que consideran irrenunciables, como la derogación de la reforma laboral y la subida de las pensiones y el salario mínimo interprofesional. Queremos fechas y mesas de diálogo, de negociación para abordar la corrección de las reformas laborales y la adecuación de nuestro modelo laboral a lo que necesita nuestro país. No nos vamos a quedar mirando a otro lado ante una situación de emergencia social que se vive en nuestro país. Nunca tanto como hoy se había visto personas durmiendo en las calles. Perderlo todo, quedarse con lo opuesto, no es una frase hecha. La crisis sanitaria le ha devuelto su sentido literal. Negocios quebrados, hogares sin ingresos que recurren al empeño para obtener liquidez con la que sobrevivir. Si ya había aumentado la afluencia en los Montes de Piedad y casas de empeño, aún más en plena cuesta de enero. En esta oficina de Monte de Piedad lo han notado, los empeños han aumentado un 30%. Muchísimos clientes autónomos, empresarios,
que para seguir su actividad en un momento dado y no querer tocar su línea de crédito, utilizan estas joyas que tienen en casa. Y se han percatado de que quienes más acuden ahora provienen del sector de la hostelería. Que en el momento de reabrir sus establecimientos, pues que aprovechan para comprar esa mercancía perecedera. A esta tienda de empeños vienen a parar bares completos. Ahora nos traen cosas de bares, equipo de música, hay gente joven, 40 años, 30, que se han quedado sin trabajo y lo pasan muy mal. Prefieren empeñar antes que vender, porque los objetos que llevan suelen ser también teléfonos o televisiones de casa que quieren recuperar. Suelen ser clientes para momentos puntuales, de algún contratiempo con la factura de la luz, le sale de repente el tema de los libros en septiembre. Me dice, tengo que pagar el alquiler o me falta X dinero, tengo que pagar la factura de luz. Y así, vendiendo o empeñando, muchos consiguen pagar sus gastos. El municipio leonés de Villaquilambre ha utilizado los 30.000 euros que no gastó en los festejos de los pueblos en 2020 para alquilar purificadores de aire para todos los colegios. Esta medida no sustituye a las medidas habituales, pero ayuda a reforzar la seguridad. La apertura de ventanas y demás, eso tienen que hacerlo sí o sí, los profes son conscientes de ellos y los directores también. Lo que pasa es que esto es un apoyo, ese tiempo que las ventanas están cerradas, pues nos garantizamos que ese aire se está filtrando y además son unas máquinas que vienen con unos dispositivos que miden automáticamente ese nivel de polución, vamos a llamarlo, y se van activando en función del nivel que necesite de activación y purificación de aire. Una empresa con ayuda del CSIC ha desarrollado unas mascarillas con propiedades viricidas con las que se pretende proteger al máximo a la población frente al COVID-19. De hecho, en 2 horas es capaz de desactivar el coronavirus en un 97% de los casos. Sus creadores ya hablan de un antes y un después gracias a sus filtros de nanofibras. La mascarilla quirúrgica viricida mantiene sus propiedades de filtración durante más tiempo respecto a las FFP2 convencionales y además lucha tanto contra bacterias como contra virus gracias a un filtro novedoso. Que es donde es más efectivo porque es donde se paran los microorganismos, se quedan ahí varados porque no pueden pasar por el filtro de nanofibras, mediante esa filtración mecánica, esa barrera mecánica, y mientras están ahí retenidos empieza a actuar el viricida. En un espacio de 2 horas lo que hemos visto es que el coronavirus se desactiva hasta en un 97%. Este agente viricida va incluido en los filtros de nanofibras y ese es su principal activo y donde reside la principal diferencia con el resto de mascarillas. Pensamos que es un producto muy eficaz, diseñado de una manera diferente a lo que hay en el mercado, donde los agentes antimicrobianos pueden a lo mejor colocarse como un recubrimiento sobre el exterior, pero claro, las partículas pasan hacia el interior, se quedan en el filtro. Los filtros de nanofibra además dan todo el confort necesario al ser más ligeros y más fáciles para evacuar el calor, la humedad y el CO2. La justicia investiga la Escuela de la Policía Nacional en Ávila por una presunta falsificación de notas. Un profesor del centro denuncia presiones para aprobar a varios alumnos suspensos. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ávila ha admitido a trámite una querella interpuesta por un profesor del centro que denuncia la falsificación de las notas para aprobar a estudiantes que estaban suspendidos. Todo ocurre tras un examen parcial de la escala básica de policía. Dicho docente otorga unas calificaciones de no aprobado a ciertos alumnos, tal y como arroja la máquina que corrige los test. Recibe un aviso bajo cuerda, de manera verbal, en el sentido de que tienen que modificar esas notas y que a esa gente que le han puesto un 4, a las notas entre 4 y 5 de ciertos alumnos que hay que elevarlas a un 5. Momento en el que pide que se le aclare por escrito si hay un criterio unificado de la Dirección General de la Policía en este aspecto. Se niegan a facilitarle cualquier tipo de documentación en este sentido, porque al parecer no existía, y se le sigue presionando. Él se niega a modificar las notas, pero en la lista de recuperación no aparecen las personas que habían suspendido. Les comunica que no está de acuerdo con esa práctica e inmediatamente es amenazado de forma expresa con que le van a expedientar. Y le abren un expediente disciplinario. Por ello, hace un mes presenta una querella para destapar esta situación. Hay 2 investigados por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y coacciones. Se trata del comisario jefe de
régimen docente de la escuela y el inspector jefe responsable del Departamento de Ciencias Jurídicas del centro. Ambos tendrán que declarar en los juzgados de Ávila el próximo 29 de enero. All Americans were horrified by the assault on our capital. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. Trump se despide condenando de nuevo el asalto al Capitolio. En unas horas, su sucesor, Joe Biden, se va a convertir en el presidente número 46 de los Estados Unidos. Su toma de posesión será, desde luego, la más atípica de cuantas se han celebrado en los últimos años. Por la pandemia, pero también por las amenazas violentas tras el asalto al Capitolio. Se celebrará entre fuertes medidas de seguridad. Pocos invitados, sin el tradicional desfile y sin público en la explanada frente al Congreso. Tampoco estará Donald Trump. Es la primera vez en 150 años que el presidente saliente no acude a la toma de posesión de su sucesor. Hoy la capital federal se blinda para la toma de posesión del demócrata Joe Biden. Se investiga incluso a los militares encargados de proteger la ceremonia. El objetivo, evitar a toda costa que vuelvan a repetirse estas imágenes. 200.000 banderas cubren los jardines del National Mall, representando a quienes no acudirán al acto. Uno de ellos, el todavía presidente, que ha rechazado la invitación. Son las últimas horas no exentas de polémica. Trump ha levantado las restricciones a los viajeros de la Unión Europea, pero Joe Biden no va a permitir que entre en vigor. El primer gran proyecto de ley del nuevo presidente será sobre inmigración, ofrecer la regularización para los más de 10 millones de indocumentados que llevan años viviendo y trabajando en el país. El Servicio de Sanidad de Castilla y León ha comunicado a toda la plantilla y al cuerpo técnico del Club Deportivo Guijuelo que deberán permanecer en confinamiento domiciliario hasta nuevo aviso. El equipo que entrena, Jacobo Montes, cesa por tanto toda su actividad y suspende los entrenamientos individuales que había mantenido hasta la fecha. Los futbolistas que habían dado negativo en los test previos del club se han sometido a una PCR y se encuentran a la espera de los resultados. El Guijuelo aún no ha podido competir en este 2021. Ya tiene aplazados 2 partidos ante Celta B y Pontevedra y casi con toda seguridad también será suspendido su encuentro de este domingo ante el Zamora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ha cambiado el tiempo, ya ha llovido durante la noche en gran parte de Castilla y León y también las temperaturas han subido después de varias jornadas con heladas fuertes. Ya hoy hemos amanecido por encima de los 0 grados en prácticamente toda nuestra comunidad. Las precipitaciones se van a reactivar durante la tarde y vemos como ya los termómetros alcanzan los 7, 8, 9 grados. Estos dos fenómenos, esta combinación de lluvias y temperaturas más altas van a favorecer los deshielos, así que vamos a ver dónde tenemos que estar pendientes en el mapa de avisos, sobre todo en las zonas donde más había nevado, en el sistema central, en puntos del este y también en la cordillera cantábrica. Además pueden caer algunas nevadas, sobre todo en zonas de montaña a partir de los 1000 o 1200 metros, se podrían acumular hasta 10 o 12 centímetros de nieve nueva y mucha precaución, sobre todo también con el viento que va a soplar con intensidad en las zonas que tenemos en amarillo, pudiendo alcanzar los 90 km por hora en zonas de montaña. Ha fijado las zonas catastróficas de todo el país tras el paso de la borrasca Filomena. Castilla y León, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, la Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra son las zonas más afectadas. Así lo ha decidido el Consejo de Ministros, señalando que aún no han cuantificado con precisión la totalidad de los daños materiales y personales y que esta declaración no compromete cifras concretas. El Ayuntamiento de Ávila ya ha confirmado que sí pedirá ser zona catastrófica y esas futuras ayudas. El turismo ha sido uno de los sectores que más ha sufrido el impacto económico negativo de la pandemia. Las pocas alegrías del año se las han llevado en el medio rural. Los mejores momentos se vivieron en verano y las perspectivas para este 2021 son buenas. 2020, año de pandemia y año de desarrollo del turismo rural.
Pues sin duda este 2020 ha sido el año estrella, por así decirlo, del turismo rural. El portal Club Rural, que aglutina 13.000 alojamientos en España, 2.000 de ellos en Castilla y León, ha visto crecer notablemente el interés del viajero durante el año pasado. He recibido aproximadamente unas 40.000 visitas más de solicitudes de reserva, peticiones de reserva. Y así se ha movido el turista de alojamientos rurales en 2020, con un verano de llenos, especialmente entre el 7 y el 15 de agosto, y picos en fechas significativas, puentes y fin de año. La pandemia dejó, eso sí, muchos días sin actividad, y a Ávila y a Segovia como provincias líderes en Castilla y León. En 2020 hubo nuevos alojamientos en la comunidad. El registro que tenemos, y si accedes al reto, al registro de empresas turísticas de Castilla y León, pues aparecen 11 alojamientos rurales más. Las perspectivas para este 2021 son optimistas. O sea que la gente se está informando sobre estas ayudas para ampliar y para abrir nuevo negocio en el ámbito rural. Con la pandemia se viaja más en la misma provincia, se reserva con menos anticipación y se buscan viviendas rurales con posibilidad para teletrabajar. El futuro va por ahí. Volvemos en unos minutos con toda la actualidad. Hasta ahora.